La noche en la cordillera no era oscura, era absoluta, una negrura líquida que se tragaba la luz de la luna y apagaba los sonidos, excepto el canto monótono del capacho y el siseo del viento entre los penachos del maizal. Allí, en una choza de caña blanca y techo de pencas, a un día de camino de la civilización, Eladio y Casimira habían construido su paraíso, un paraíso que con el nacimiento de Juan de Dios se había convertido en un purgatorio. Afuera, bajo el rancho de la leña, Eladio permanecía inmóvil. El frío del cañón de la escopeta calibre 16 le acariciaba los brazos. En su mano, el cartucho que le había dado Jacobo se sentía extrañamente pesado. Las muescas de dientes en los extremos del metal vibraban con una energía fría. Eladio contuvo el aliento. Sus ojos buscaron entre las ramas del gigantesco árbol de Guásimo. Una sombra se movió y una rama crujió. No era un pájaro, era demasiado grande. Un sonido seco, como el de un saco de arena cayendo al suelo, resonó en el patio. La figura se puso en pie y caminó ligeramente inclinada, pero decidida, hacia la puerta de la choza. Eladio apuntó al centro de esa silueta de mujer y sintió el sudor frío en el gatillo. Pero esto no inició así, esto empezó mucho antes. Era el año 1950. Eladio era un hombre de campo, recio y trabajador, de uno de los pueblos del interior de la República. Enamorado y decidido al mejor estilo de la época, optó por robarse a Casimira, una preciosa muchacha que correspondía a su amor. Juntos, escaparon para formar una familia lejos de las habladurías y las leyes de los hombres. Huyendo de todo, llegaron a las montañas del Valle del Madroño, internándose a más de un día de camino del pueblo más cercano. Allí, Eladio derribó montaña, sembró arroz y maíz y aprendió a vivir de lo que la tierra le ofrecía, cazando en la jungla y pescando en los ríos cristalinos. Fue en una de esas jornadas de monte cuando lo inesperado ocurrió. Mientras bebía agua en un arroyo cercano a su casa, vio una hermosa gata morisca que le observaba y luego de unos instantes cruzaba el cauce con dirección hacia él. El animal, lejos de huir, se le acercó maullando y se frotó contra sus botas. Eladio, sorprendido de hallar un gato doméstico en tal soledad, acarició al animal. La gata presentaba un aspecto deplorable, flaca, lastimada, con manchas de sangre y con la mirada cargada de una urgencia casi humana. Cuando Eladio intentó marcharse, la gata emitió un aullido lastimero y empezó a caminar hacia lo profundo del bosque, deteniéndose y mirando hacia atrás para asegurarse de que el hombre la seguía. Intrigado, Eladio la escoltó por la espesura, marcando los árboles con su machete para no perder el rumbo de regreso. Tras 10 minutos de marcha, la gata lo guió hasta una oquedad entre las raíces de un árbol. Allí, una enorme boa yacía agónica, retorciéndose aún en espasmos de muerte. La gata maullaba con frenesí, acercándose al Ofidi y retrocediendo hacia Eladio. Fue entonces cuando el hombre vio una pequeña carita felina asomarse por un resquicio entre el cuerpo de la serpiente y la raíz. Entendió la tragedia al instante. La gata había parido allí y la boa, al intentar comerse a las crías, fue sorprendida por la gata y hubo lucha. Herida por la feroz defensa de la madre, se había quedado trabada o agónica, bloqueando la salida de los sobrevivientes o impidiendo que la gata pudiese entrar a sacar sus crías. Eladio remató a la culebra y liberó la entrada. De la cueva salió una cría y la gata entró de inmediato para sacar a otra más con su hocico. Dentro del vientre de la boa se adivinaba el bulto de los gatitos que no lo lograron. Conmovido, Eladio tomó a las crías, las echó en su chácara y regresó a su rancho, seguido por la madre. Los animales se integraron de inmediato a la familia. Al cabo de unos meses, Casimira quedó embarazada y dio a luz a un varón, al que llamaron Juan de Dios. Los gatos, como si supieran que le debían la vida a esa familia, se convirtieron en los compañeros del niño. Dormían con él en la hamaca de día y en su cuna durante la noche. El calvario comenzó una noche en la que Eladio salió de pesca dejando a Casimira recién parida.
Al regresar, encontró a su mujer aterrorizada. Ella le contó que algo había rodeado el rancho empujando las endebles paredes de caña blanca y chillando horriblemente intentando meter una mano. El perro, que primero ladraba furioso, terminó aullando de miedo antes de desaparecer posiblemente herido en la maleza. Dentro de la casa, los 3 gatos se habían erizado frente a la puerta, maullando con un frenesí salvaje, mientras algo empujaba la madera desde afuera. Solo los rezos desesperados de Casimira parecieron alejar a la presencia minutos antes de que Eladio llegara. Al día siguiente, el perro apareció cojeando con una pata rota. La segunda noche, el pandemonium fue peor. Ruidos de pailas en el fogón, el llanto desesperado del bebé y siluetas amorfas que peleaban con el perro en la oscuridad. Luego, el silencio engullía hasta el valor. Al amanecer, el valiente perro yacía sin vida en la puerta, con una herida que parecía el zarpazo de un gran felino. La cuarta noche, el horror se manifestó físicamente. Pasada la medianoche, Eladio despertó por el escándalo de los gatos. Al encender la lámpara de querosén, vio que el ombligo de Juan de Dios sangraba. La tripa le había sido succionada o lastimada. Pensando que los gatos eran los culpables por el rastro de sangre en sus patas, los echó fuera a patadas. A las 3 de la mañana, el escándalo se repitió. Los gatos habían logrado entrar de nuevo y estaban sobre la cuna, lanzando zarpazos al aire, bufando hacia una esquina donde no había nada. Parecían tigres heridos luchando por sus vidas. Eso es algo malo, Eladio. Los gatos lo están cuidando, gritó Casimira. En ese instante, Eladio vio una silueta humana, una sombra agazapada que se desvaneció en cuanto levantó la lámpara. Sin dudarlo, bajó al pueblo al día siguiente para buscar ayuda. Fue referido con Jacobo, un hombre misterioso que vivía solo en las afueras y que conocía los secretos que la iglesia no explicaba. Jacobo fue tajante. Te ha estado jodiendo una bruja. Quiere al bebé. Si no se lo ha llevado es porque los gatos no la han dejado acercarse. Toma esto. Le entregó un cartucho calibre 16 con muescas de dientes alrededor. Cásala, le dijo. De vuelta en el presente, bajo el árbol de Washimo, Eladio apretó el gatillo. El estruendo sacudió la montaña. La figura femenina recibió el impacto de lleno en la espalda. Se tambaleó, soltando un chillido seco, como el roce de 2 piedras. Sus ojos, 2 pozos de negrura absoluta, se clavaron en Eladio antes de que se cubriera la herida con la mano. «Maldito», gritó la mujer con voz de veneno. «Me has jodido. Maldito tú y toda tu estirpe». Ante el asombro del hombre, la bruja dio un salto antinatural y comenzó a elevarse de forma errática, perdiéndose sobre las copas de los árboles, hacia lo más profundo de la montaña en un vuelo torpe. El silencio volvió denso y cargado de una peste a azufre. Eladio corrió al interior de la choza. Casimira abrazaba al niño, y los 3 gatos, ahora tranquilos, montaban guardia sobre la cuna. La gata morisca se acercó a frotarse en las botas de Eladio. Habían ganado la noche, pero el grito de la bruja quedó suspendido en el aire del Valle del Madroño como una promesa de que el mal siempre vuelve a cobrar. 22 años después, la cantina La Reina era un hervidero de humo, olor a grajo y el acordeón que lloraba una pieza típica que retumbaba en las paredes. Eladio, con el rostro surcado por los años y el sol, pero con la espalda aún erguida, compartía una botella de ron con su hijo Juan de Dios. El muchacho había crecido con la fuerza del roble y la mirada serena de quien fue criado en el monte entre animales y vegetación. De repente el ambiente se puso pesado. Un hombre de facciones desencajadas y ojos inyectados en odio se materializó desde las sombras del portal. No hubo advertencia, ni duelo, ni hombría. El extraño lanzó una estocada certera, hundiendo el acero frío directamente en la quinta costilla de Eladio. «Esto es por mi sangre», susurró al oído el agresor, aunque aquello sonó más a una sentencia que a otra cosa. Eladio se desplomó, el ron mezclándose con la sangre en el suelo de tierra, pero el instinto de los gatos, ese que lo cuidó en la cuna, parecía correr por las venas de Juan de Dios.
Como un resorte, su mano derecha se movió y el machete relampagueó bajo las luces amarillentas de la cantina. Un solo tajo limpio y brutal cercenó la mano del atacante antes de que pudiera retirar el puñal. El agresor, un hombre apenas unos años mayor que Juan de Dios, soltó un alarido de animal herido, sujetándose el muñón. Emprendió una carrera desesperada hacia la oscuridad de la plaza del pueblo, dejando un rastro de plasma vital que brillaba como monedas de cobre bajo la luna. Juan de Dios no corrió, siguió el rastro de sangre con la paciencia que su padre le enseñó en el monte, con los pasos sigilosos del gato. Lo encontró, a unos cientos de metros, debilitado, recostado contra las raíces blancas de un árbol de guarumo que parecía un espectro en la noche. Juan de Dios se paró frente a él con el machete aún goteando. ¿Por qué?, preguntó con una voz que no temblaba. El moribundo levantó la vista, la vida escapándosele por los ojos. Hace 22 años mató a mi mamá, la dejó herida y murió seca y sola en la montaña sin nadie que la ayudara. Murmuró y con un último estertor su cabeza cayó inerte contra el tronco. Juan de Dios sintió un frío antiguo recorrerle la espalda. Sabía exactamente de quién hablaba. La mujer que se elevó sobre el Guásimo, la que maldijo su estirpe, no era solo una sombra, tenía un hijo, una semilla que creció alimentada por el rencor de una madre caída. Él conocía su propia historia. Eladio no sobrevivió a la noche. La herida era profunda y el puñal, según dijeron después, parecía estar untado con un aceite negro que aceleró la gangrena. Juan de Dios no se quedó a esperar a la autoridad. En 1972, la ley de los hombres no entendía de brujas ni de deudas de sangre, ni de sombras que atacan cunas. Sabía que en un tribunal su machetazo sería un crimen, y la historia de la boa y la gata, una locura de campesino ignorante. No todo lo justo es legal, ni todo lo legal es justo, se dijo a sí mismo mientras recogía su chácara y se internaba en la montaña. El Hospital de los Pobres, como lo llamaban algunos, guarda en sus pasillos más historias de la que los expedientes médicos pueden registrar. Para Flor María, una enfermera que apenas rozaba los 25 años, ese edificio era un laberinto de techos altos, olor a éter y una humedad persistente que parecía filtrarse desde la bahía, que se encontraba a unos cuantos metros. Hacía apenas un mes que la habían trasladado allí. Le asignaron el turno mixto, esa jornada híbrida que te hace entrar con el sol de la tarde y salir cuando la ciudad ya está sumida en el silencio sospechoso de la madrugada. Aquella noche de martes el ambiente estaba pesado. La supervisora, una mujer llamada Mercedes, cuya principal habilidad era aparecer de la nada justo cuando alguien se sentaba un segundo a descansar, la traía de vuelta y media. Flor María, ya revisaste las vías del 304 y las sábanas del 210. Muévase, que aquí no se viene a modelar el uniforme. Eran las 8 de la noche y el estómago de Flor María rugía con violencia. Tenía un emparedado de jamón y queso envuelto en papel aluminio escondido en el bolsillo de su bata, pero sabía que si Mercedes la veía masticando en el puesto de control, le caería un informe de conducta. Buscando refugio, Flor se escabulló por las escaleras de servicio hasta la planta baja. Conocía un lugar donde Mercedes nunca entraba, la vieja capilla del hospital. Era un sitio pequeño, de madera crujiente y santos con miradas melancólicas, iluminado apenas por la luz amarillenta del pasillo. Se sentó en el último banco y sacó sándwich. Estaba por darle el primer bocado cuando la pesada puerta de madera chirrió. Flor ocultó el emparedado detrás de la espalda. No era Mercedes, era una niña. No tendría más de 7 u 8 años. Vestía un traje blanco sencillo y unas zapatillas rosadas que brillaban bajo la luz tenue. Su cabello negro estaba recogido en 2 trenzas. ¿Te vas a comer eso sola?, preguntó con voz cristalina. Flor soltó una pequeña risa nerviosa. Casi me matas del susto. Me llamo Flor. ¿Y tú qué haces aquí solita? Me llamo Eluana, respondió la niña.
Mi mamá dice que los hospitales son lugares para esperar. Flor, enternecida, sonrió y partió el emparedado. Entonces, ¿compartimos? No, gracias. No tengo hambre, dijo la niña negando con la cabeza. Conversaron durante unos minutos. Eluana hablaba con una familiaridad extraña del hospital, como si conociera cada rincón. De pronto la niña inclinó la cabeza, como si escuchara algo lejano. Mi mamá me llama, dijo. Se levantó. Gracias por tu compañía, Flor. Eres una enfermera muy buena. Y salió. Flor pensó que era hija de algún paciente. Una hora después, el caos habitual del hospital volvió. Paro en la 203, anunció el parlante, alertando al personal. Flor corrió al pasillo donde médicos y camilleros rodeaban la habitación. Un anciano muy querido en la comunidad acababa de fallecer. Entre la multitud, Flor creyó ver un vestido blanco y zapatillas posadas. La niña estaba en el umbral de la habitación y luego desapareció entre las cortinas. Más tarde, la supervisora Mercedes la envió a la morgue con el cintillo de identificación del difunto. El sótano estaba más frío de lo normal. Había varios cuerpos cubiertos con sábanas, de manera que la enfermera tuvo que descubrirlos uno por uno para encontrar al que debía colocar el cintillo. Una exclamación salió de su garganta y rompió el silencio de la morgue, provocando que el patólogo que se encontraba en el baño saliera apresurado. Encontró a Flor con el rostro descompuesto señalando un cuerpo. ¿Qué ocurre?, exclamó el médico. ¿Esa niña cuándo llegó?, preguntó la enfermera tartamudeando. ¿Cuál niña, miss? Este es un señor que acaban de traer. Flor María dio un rápido vistazo al cuerpo y sorprendida comprobó que era don Eladio, el difunto a quien tenía que colocar el cintillo. Pero ella acababa de ver allí en su lugar a la niña que compartió con ella un rato en la capilla. Cuando Flor colocó el cintillo en la muñeca del anciano, notó una pequeña flor hecha con una servilleta sobre su pecho. ¿Quién le puso eso allí?, preguntó. El encargado, aún perplejo por la conducta de la enfermera, negó con la cabeza. Aquí no ha entrado nadie, miss. Flor salió con un escalofrío recorriéndole la espalda y una expresión de miedo en el rostro que no pasó desapercibida para la supervisora, quien le dedicó una mirada fría. Esa noche, cuando el movimiento en la sala mermó, Mercedes habló. «Así que la vistes». Flor levantó la mirada. Entendiendo, preguntó, ¿quién era ella? Mercedes suspiró. Hace muchos años trajeronme aquí a una niña encontrada en un pajonal por un vagabundo que recogía latas. Pensaron que había sido un accidente. Hizo una pausa. Pero cuando el patólogo revisó el cuerpo, entendió que era un caso criminal. Algo atroz le ocurrió a esa criatura. Fue ultrajada y por ello se la llevaron a la morgue judicial, pero su agresor nunca fue identificado por la policía. Flor guardó silencio. Posteriormente empezó a aparecer en estos pasillos, como penando. Mercedes miró el pasillo oscuro. Meses después llegó un hombre a urgencias con un ataque cerebrovascular, un derrame que lo paralizó. No tenía familiares, nadie lo visitaba, y al parecer era sospechoso de algunos crímenes, pues un agente de policía lo custodiaba. Durante su convalecencia, despertaba todas las madrugadas gritando. ¿Qué decía? Siempre lo mismo. Perdóname, perdón. Mercedes bajó la voz. Decía entre sus gritos que una niña venía a buscarlo por algo que él le hizo. Flor sintió un escalofrío. Murió poco después y parece que sufrió, pues no recuerdo haber visto una expresión en el rostro de un muerto como la que tenía aquel sujeto. Era algo escalofriante realmente. Mercedes continuó. Con los años, otros pacientes también empezaron a verla, pero no con miedo. Entonces, decían que cuando aparecía el dolor desaparecía.
Flor recordó la sonrisa de la niña. ¿Qué es entonces?, preguntó. Mercedes miró el pasillo. Tal vez para ese hombre fue castigo y justicia. Luego añadió, y para otros, misericordia. Flor comprendió algo que nadie enseñaba en la escuela de enfermería. Algunas almas, o venían a curarse, venían a esperar y a vengarse.